Yo quisiera invitarles a abrir el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer el capítulo 16, verso 19. El título de este mensaje es La seriedad de la vida es pensar en mi propia muerte. Lucas capítulo 16, verso 19, el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y el Señor bendiga su palabra. Quisiera hablar sobre la seriedad de la vida. Y la seriedad de la vida no consiste en ser responsable en la vida, no consiste en mirar con seriedad la economía de mi hogar, aunque todo eso hay que hacerlo. La seriedad de la vida no consiste en yo proyectarme en la vida con mis estudios, etcétera, aunque todo eso es parte de nuestra responsabilidad. La seriedad de la vida consiste en pensar en nuestra propia muerte. Las últimas palabras de Steve Jobs, el fundador de Apple, dice lo siguiente: Al final, la riqueza es solo un hecho de la vida al que estoy acostumbrado. En este momento, acostado en la cama de enfermo y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todo el reconocimiento y la riqueza de los que me enorgullecí se han palidecido y se han vuelto sin sentido frente a la muerte inminente. La palabra de Dios nos dice: el hombre es como hierba, sus días florecen como la flor del campo. Cuando el viento pasa, desaparece sin dejar rastro alguno. El filósofo danés
Søren Kierkegaard escribe lo siguiente: a toda costa intentamos evitar pensar en la muerte. No queremos sentirnos perturbados por ella, y el cristianismo quiere acercarnos a ella lo más cerca posible. El hombre, en general los seres humanos, no estamos incitados a aumentar nuestro interés por la muerte y por el hecho de morirse. No se quiere pensar en ella. Esta sociedad tiene la tendencia de darle un carácter de tabú a la muerte, algo de lo cual no hay que hablar. Pero paradójicamente, por amor al Dios de este mundo, o sea, al lucro, al dinero, sí se expone la muerte. En vez de nos encontramos con esta tendencia, el desarrollo excesivo de este tema de la muerte y de la violencia en los medios de comunicación. Usted lo ha visto últimamente con lo que ocurre en la Franja de Gaza. Y usted lo ve a diario cómo los medios de comunicación explotan y comercializan el tema de la muerte. Ellos explotan y tratan de exponer lo más posible las muertes trágicas y ponen la muerte como un artículo de venta para subir su rating. Pero la verdad es que no se piensa con seriedad de la muerte. Existe actualmente lo que se denomina el turismo oscuro. Se ha desarrollado una especie de turismo actual que nos lleva a visitar lugares como los cementerios. También usted tiene que saber que en Francia el lugar más visitado es el túnel donde murió la princesa Lady Di. Es el lugar más visitado de Francia. Los campos de concentración son lugares que uno quisiera visitar si va a Alemania o va a Polonia. Es impresionante cómo la gente trata de visitar incluso los sitios de guerra y tomarse una selfie en el lugar. Es extraordinario cómo se comercializa con la muerte, pero nada de esto es enfrentar la vida con seriedad. Siempre se ve la muerte como algo externo, siempre se ve la tragedia como algo externo, pero nunca se piensa en la propia muerte. Usted debe pensar en su propia muerte. Y eso es tomar con seriedad la vida. Usted debe entender que usted y yo seremos puestos un día en un cajón. Un día nos van a vestir. No podremos vestirnos nosotros, nos van a vestir para colocarnos en ese lugar. Y un día se cerrará esa tapa de ese cajón sobre nosotros. Tomar la vida con seriedad es realmente pensar lo que es lo más seguro que va a ocurrir en nuestras vidas, justamente la muerte. El texto nos advierte, el Señor nos advierte acerca de la vida diciendo: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Aquí el hombre rico es alguien que ha superado todas sus necesidades básicas y goza de buena vida. Su interés, la riqueza y el placer. A tal grado que él dice, el texto, que todos los días él daba un gran banquete. Pero el Señor dice que este hombre rico murió y fue trasladado al Hades, a un lugar de tormentos. Nosotros debemos rescatar de este pasaje que este hombre rico estaba interesado en vivir una vida llena de placeres, pero él no creía en el juicio de Dios después de la muerte. Mucha gente dice: yo no temo a la muerte, porque después de la muerte no hay nada.
Muchas personas, muchos pensadores, muchos literatos dicen, yo no le temo a la muerte, porque no ocurre nada. Mucha gente no cree que existe un juicio y que hay un juicio cuando uno parte de este mundo. La mayoría no piensa en la muerte ni tampoco desea oír palabra alguna acerca de ello. Pero quiero decirle que francamente el principal problema del ser humano es la muerte. Y Jesucristo vino al mundo a solucionar el principal problema del ser humano. A Él lo quisieron hacer rey, a Él lo incitaron para que derrocara a César. Pero Él dijo, ese no es el problema del ser humano. El problema del ser humano es la muerte. Y Jesucristo venció la muerte en la cruz del Calvario. Nosotros debemos tomar la vida con seriedad y caminar con seriedad en la vida, porque la vida es seria. No significa caminar la vida con amargura, porque ser chistoso en la vida tampoco es ser una persona alegre. La mayoría de los grandes humoristas son todos depresivos. Estoy hablando con la seriedad que uno debe tomar la vida, pensando en su propia muerte. Usted debe comprender que lo más serio es la muerte. Si una enfermedad usted le sigue, si le siguen las enfermedades y lo alcanzan, usted estará enfermo. Si una crisis matrimonial persigue su relación y le alcanza, usted probablemente va a estar en una gran depresión. Si la crisis financiera le alcanzara, usted se va a encontrar a lo mejor en bancarrota. Pero si a usted la muerte le alcanza, usted no va a estar. Søren Kierkegaard decía, si la muerte no está, yo estoy. Si la muerte está, yo ya no estoy. Si la muerte nos alcanza, terminó todo. Uno debe esforzarse por no considerar la muerte como algo general y abstracto. No es la muerte del otro, sino que es mi muerte la que me hace vivir una vida con seriedad. El propósito final del ser humano, de la vida del ser humano, no es como mejorar la calidad de la vida, sino como morir ante los ojos de Dios. Ese es el propósito general y fundamental de la vida del ser humano. No es que usted mejore su vida. Aquí habla de un mendigo que no tenía nada y sin embargo parte al paraíso. Sin embargo, el otro hombre que tenía toda su vida solucionada pierde su alma. Existe tanta indiferencia frente a la muerte. Uno ve filas de personas yendo hacia el cementerio, pero la gente se mantiene indiferente. Cuando íbamos a dejar los restos de nuestro pastor al cementerio, yo me fijaba en la reacción de las personas. Y algunos, generalmente más ancianos, me acuerdo, sacó su sombrero, hizo así. Otra persona se persinó. Y vi un joven necio, como dice Proverbio, miró y siguió chateando. Esa es la indiferencia que existe. Ese joven cree que tiene la vida eterna comprada. Ese joven puede partir en cualquier momento. El Señor Jesucristo dijo que su venida para sus hijos iba a ser algo que uno iba a empezar a sentir. Pero para el no creyente iba a ser como un ladrón en la noche. Así es la muerte para el no creyente. Yo estoy convencido de que si uno es un creyente lleno del Espíritu Santo, va a saber que su tiempo está cercano.
Pero si usted no está lleno del Espíritu Santo, la muerte va a venir sobre usted como ladrón en la noche. Un día va a llegar. Todas las Escrituras apuntan a que logremos la salvación de nosotros cuando nos dirigimos a la muerte. Todas las Escrituras apuntan a nuestro fin, que sea la vida eterna. Si usted lee las Escrituras, cambiará totalmente el entendimiento de la vida que tiene. La Biblia nos trata de enseñar sobre la muerte y la perdición, sobre todo para aquellos cuyo único interés es el placer terrenal y nos quiere guiar a la vida eterna. La seriedad consiste en pensar tu propia muerte. El texto continúa diciéndonos, nos relata sobre otro hombre. En contraste con el hombre rico, se trata del mendigo llamado Lázaro. Lázaro resolvió sus necesidades básicas comiendo las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Nosotros no podemos afirmar que la vida de Lázaro fue una vida feliz. Sin embargo, el Señor aclara que luego de su muerte él fue llevado al paraíso. Eso nos da a entender de que este hombre enfrentaba la vida con más seriedad que el hombre rico. Y este hombre seguramente sí creía que había un juicio después de la muerte. Debemos entender que lo que nosotros consideremos el propósito de nuestras vidas determinará si iremos al paraíso o a la perdición. ¿Qué es lo que considera usted como el propósito de su vida? El Señor dice, porque el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. El fin de nuestra fe no es prosperar económicamente, ni siquiera estar sanos. El fin de nuestra fe no es tener un gran hogar. Dios puede darnos todo eso. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Eso dice las Escrituras. La seriedad que se le atribuye a la muerte debe transformar la vida de una persona. La filósofa Judith Butler, en su libro Vidas precarias, el poder del duelo, nos indica: el duelo, el proceso psicológico y social a través del cual se reconoce pública y privadamente la pérdida del otro, ¿es acaso la instancia más obvia de nuestra vulnerabilidad y por ende de nuestra condición humana? Cuando nos dolemos por la muerte del otro, aceptamos por principio de cuentas, ya sea consciente o inconscientemente, que la pérdida nos cambiará, acaso para siempre y de formas definitivas. Yo no sé si usted experimentó lo mismo, pero cuando el obispo partió, lo que yo experimenté en primer lugar fue un cambio en mi vida. El duelo cambia al ser humano. Mi vida cambió. Este no es el Macul al cual yo llegué. Es otro Macul. Mi vida cambió. Y la sensación que vino, entre varias, fue que la muerte era algo serio. Inconscientemente tal vez creía, como muchos, que el obispo nos iba a sepultar a todos nosotros, que él era intocable, que él no iba a partir. La hermana Juanita me comentaba y me decía, tengo miedo que él pueda partir, y yo por dentro decía, él no va a partir, Dios lo va a proteger. Pero para nosotros vino como ladrón en la noche y partió. Y lo que en mí
creó eso, me di cuenta que cualquiera de nosotros, en cualquier momento, va a partir. Yo voy a partir en cualquier momento, y usted también. Si partió el obispo, yo dije, entonces va a partir cualquiera. El duelo nos cambia. Yo escuché un comentario 2 días del fallecimiento del obispo, de 2 personas que decían, ojalá no nos quedemos pegados en esto. Esta misma filósofa, Judith Butler, dice que en Occidente ya no existe espacio para el duelo. Y ella cita como ejemplo el acontecimiento de las Torres Gemelas del 11 de septiembre del año 2001, cuando fueron derribadas en Estados Unidos. Y ella analiza ese hecho diciendo que la gente prontamente dejó de hablar de las víctimas para solo hablar de los terroristas. Es como decir, demos vuelta a la página, ahora hay que atacar. Usted sabe que la legislación chilena no permite que a uno le otorguen ni siquiera un día de libertad en su trabajo por la muerte de un amigo o de un pastor. Tiene que ser un pariente directo. Esta sociedad no le da espacio al duelo. Esta sociedad, el duelo es algo antieconómico, porque detiene el consumismo, porque detiene la producción. Pero el duelo es necesario. Nosotros estamos de duelo. Escuchaba a un joven necio en los atrios. Una persona estaba muy afectada por la muerte del obispo y lloraba después de algunos días. Y le decía, ¿por qué estás llorando? Es que me duele tanto la partida del pastor. Y no habían pasado muchos días. Y este joven le dijo, estamos todos igual. Eso era falso. No estamos todos igual. Porque no todos toman la vida con la seriedad. En el fondo él estaba diciendo, no exageres tanto, si estamos todos igual. Eso le estaba diciendo. Pero él estaba riendo y tirando bromas, mientras la otra persona estaba llorando. No estamos todos igual. No todo el mundo enfrenta la muerte de la misma forma porque la mayoría no quiere tomar la vida con seriedad. No quiere asumir la seriedad que es mi propia muerte. Si no se obedece a la palabra de Dios, si no se escucha su palabra, entonces nosotros jamás tomaremos en serio la vida. El texto nos sigue diciendo lo siguiente. Le dijo el hombre rico, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hay una actitud muy peligrosa. Algunos creen en Jesucristo con el fin de obtener siempre sanidad, prosperidad, consuelo, motivación. Pero tanto la sanidad como la prosperidad son dones que Dios da a aquellos que han recibido vida eterna. Si alguno no obedece las advertencias de Dios, no hay milagro que lo convenza.
Por eso este hombre, Abraham, le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. O sea, escuchen la palabra de Dios, la advertencia de la palabra de Dios. Él dice, no, si fuere alguien de entre los muertos, se arrepentirán. No hay milagro que Dios pueda hacer en su vida que le convenza de la seriedad de la vida si usted no escucha la palabra de Dios. Dios puede sanarle. Yo he visto personas acá que Dios hace milagros en sus vidas, dan testimonio. Personas que a veces sus familiares estaban a punto de partir. En la UTI hemos orado y Dios los ha hecho sanar, los ha sacado de la UTI y han venido con alegría a este lugar a dar testimonio. Pero pasan 2 semanas y uno pregunta por ellos. No se congregan. ¿Y por qué? Tienen mucho trabajo. Dios puede levantar de los muertos a un familiar tuyo, pero si no escuchas las palabras del Señor, no te va a convencer. Por eso Abraham le dice, no, tienen a Moisés, tienen a los profetas, que a ellos escuchen. Si no los escuchan a ellos, aunque alguien se levante entre los muertos, no se van a arrepentir. La bendición de Dios depende del cuidado de nuestras almas. 3 de Juan, verso 2 dice lo siguiente: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Lo primero que nos dice el apóstol es que nosotros somos amados del Señor. Nosotros no somos personas odiadas por Él. Dios nos ama. Amados, Dios nos ama. La Biblia dice que hemos sido escogidos en Cristo como amados hijos de Dios. Si usted está acá en esta tarde es porque el Espíritu le ha traído y usted es amado del Señor. Pero ¿qué nos dice? Que la bendición depende de la prosperidad del alma. Así como prospera tu alma, vendrá la bendición. Porque el alma del hombre es eterna. Nuestro cuerpo no es eterno. El cuerpo es una tienda que ha de usarse solo por un tiempo. Por lo tanto, nosotros debemos otorgar mucha importancia a los problemas del alma, porque vendrá como ladrón en la noche, porque nosotros no sabemos quién será el próximo de nosotros que va a partir a la eternidad. Puedo ser yo, puede ser usted, pero uno de nosotros va a partir y va a ser el próximo. Usted dice, yo soy joven. No se habla con sabiduría, se habla así. La Biblia enseña, toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. El Señor permanece. El Señor llamó a nuestro obispo partió y el Señor permanece. Con Él y con nosotros. Permanece para siempre. Debemos procurar que nuestra alma prospere por medio de su palabra. A Moisés y a los profetas tienes, oídlos. Hay que escuchar la advertencia de la palabra de Dios. Hay que mirar la palabra de Dios como un espejo en el cual yo me refleje. Hay que escucharla. Hay muchas personas que no están interesadas en quebrantarse ante Dios y vivir una vida de fe, de esperanza y de amor. Muchas personas no les interesa la verdad. Muchas personas no les interesa la verdad de la vida. Están sumidos en sus afanes y en las vanidades y no les interesa. Por eso no se quebrantan nunca ante Dios. Por eso nunca se convierten a Jesucristo.
nunca se entregan a Jesucristo. Porque el Señor dijo, el que busque la verdad sabrá si esta doctrina es de Dios o no. Pero Él dice, el que busque la verdad. Si uno no anhela a Cristo, Cristo no va a aparecer. Usted debe anhelar a Jesucristo. Uno debe tener mucho cuidado con las prioridades. Para algunos el único interés es la solución de sus problemas. Este es un gran error. Dios no obra de acuerdo a estas prioridades. Debemos asegurarnos primero de cuidar nuestra alma. Servir a Dios debe ser nuestro trabajo principal, mientras que la vida en este mundo debe ser nuestro trabajo secundario. Muchos creyentes hoy en día consideran solamente la vida cristiana como un adorno y piensan que la vida en este mundo es lo primordial y se acomodan y dejan de entregar su vida a Cristo. Y los días van pasando y los años pasan. Usted debe entender que la bendición de Dios va a ser siempre una añadidura. El texto nos dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Nosotros no debemos desechar nuestra vida actual, esta vida. Y Dios no quiere que la desechemos. Dios nos quiere prosperar. Dios quiere que nuestra vida, ayudarnos en nuestra vida. Pero Él dice, así como prospera tu alma, no debes ponerlo como prioridad. La bendición es una añadidura. El Señor dijo, buscad el reino de los cielos y su justicia primeramente, y estas cosas serán añadidas. El que busca la bendición va a la perdición. El que busca el reino de Dios va a la eternidad y las bendiciones le serán añadidas. Las bendiciones son añadidas. Las bendiciones no se buscan directamente, se buscan a través de lo que la palabra de Dios dice. Yo debo buscar el reino de Dios, buscar que mi alma esté segura para partir con Él y las bendiciones vendrán añadidas. Alabado sea Jesucristo. Dios no es una máquina que quiere bendecirnos. En otras palabras, la vida cristiana no consiste en la prosperidad material. No consiste en eso. Es una añadidura que Dios quiere dar. La sanidad es una añadidura. Porque el texto dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. La Biblia dice claramente que Él no desea que estemos enfermos. La palabra del Señor dice, incluso a sus discípulos nos manda a orar por los enfermos y pongan las manos sobre los enfermos y sanarán. O si alguno está enfermo, dice, llame a los ancianos para que le unjan con aceite y el enfermo será sanado. La voluntad de Dios es que estemos sanos, pero la sanidad es una añadidura. Así como prospera tu alma. Si nuestra alma prospera, si usted crece en la gracia del Señor, la voluntad de Dios para con nosotros es bendecirnos en todas las cosas y que tengamos salud. Esa es su bendición. Eso es lo que Dios quiere hacer. Nuestro obispo fue un hombre bendecido. Lo sabemos. Pero él procuró salvar su alma. Encontré este libro, Ernesto Sábato, La Resistencia. ¿Qué tiene de interesante este libro? Que está totalmente subrayado y lleno de notas puestas por el obispo. Y quiero leer algo que él subrayó. Como la luz de la aurora que se presiente en la oscuridad de la noche, así de cerca está la muerte de mí.
es una presencia invisible. Algunas veces en la vida sentí que estaba en peligro y podía morir. Y sin embargo, aquel sentimiento de la muerte en nada se parece al de hoy. Entonces hubiera sido parte de mis luchas o de alguna circunstancia, un fracaso de mis proyectos. Podría haber muerto inesperadamente y no habría sido como hoy, en que la muerte me va tomando de a poco, cuando soy yo quien me voy inclinando hacia ella. Su llegada no será una tragedia como hubiese sido antes, pues la muerte no me arrebatará la vida. Ya hace tiempo que la estoy esperando. Y el pastor había y tomado sus notas al lado. La muerte, dice, presencia invisible diferente a otras oportunidades de muerte. Ya hace tiempo que la estoy esperando. Al creyente la muerte no le viene como un ladrón en la noche. Usted y algunos de nosotros ya tenemos que empezar a prepararnos, porque cuando llegue, digamos, bienvenida, hace tiempo te estaba esperando. Sé que va a ocurrir, pero ahora voy a la casa de mi Padre. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿De qué sirve seguir a Cristo para ser sanados si al final nos apartaremos de Él? Debemos alimentar y cuidar la salud de nuestra alma. Yo me atrevería a decir que gran cantidad de la cristiandad actual no está en lo más mínimo preparado ni preocupado por su salvación eterna, en lo más mínimo. Y me atrevería incluso a decir que gran cantidad de personas que confiesan ser creyentes no creen en el infierno, no creen que exista. Yo no entiendo lo que es el infierno, pero creo porque está revelado y está en la palabra de Dios. Moisés y los profetas, a ellos escuchen. Y si estás vertido ahí, o Cristo era un mentiroso, o la perdición existe. Por eso el llamado es que debemos cuidar con temor y temblor esta salvación tan grande. El llamado es a tener una vida que la enfoquemos con seriedad y que piense en su propia muerte y que eso le lleve a purificarse, a buscar al Señor y a servirlo y estar más tranquilo en la vida y no desesperarse tanto porque Dios le va a dar todo lo que necesita. Usted preocúpese que prospere su alma. Vamos a orar al Señor. Le invito a ponernos en pie.